podemos hablar de un asunto espinoso. Se trata de hombres que han creído ser dioses, hombres divinizados, dioses encarnados, personas que creían en su propia divinidad. Nuestro amigo James Fraser ha escrito muchísimo acerca de este asunto. Y tenemos un catálogo de hombres de la historia que han creído ser o que han dejado que los demás creyeran que eran dioses. El primero, si me permiten la expresión, es Empédocles de Agrigento, que se creyó un dios. Fue filósofo, poeta, médico, vivió entre el 490 y el 430 antes de Cristo. No nos vamos a meter con sus aportes a la filosofía, pero sí con este asunto de divinizarse, de irla de Dios. Sus discípulos aseguraban que antes de recorrer los campos de Sicilia, Empédocles había pasado ya 4 existencias, ya había reencarnado 4 veces, había sido sucesivamente planta, pez, ave y doncella, como aquellas personas que tienen muchos oficios. Era músico, cantor, herrero, sastre, barbero, ebanista, carpintero, domador, puro artesano y a veces por ser humano hacía de curandero. Había sido, como dije, atención, planta, pez, ave y doncella. Es que como discípulo de Pitágoras, este hombre creía en la transmigración de las almas, en cuyo transcurso las almas, se purificaban de las vidas anteriores. Qué lindo es purificarse de una vida más o menos fulera. Con la imposición de sus manos curaba a los enfermos. Después se subía a un carro con la cabeza levantada hacia el cielo y recitaba versos con acento pomposo. Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo. A la manera homérica. Una gran muchedumbre lo seguía y se prosternaba ante él para escuchar sus poemas. Los hombres venían de todas partes al encuentro de Empédocles, con los brazos cargados de ofrendas. Esta ofrenda es para ti. Llevaba Empédocles un manto púrpura, pelo largo y unas sandalias doradas. Caminaba con una corona de oro. Se decía que Empédocles tenía el poder de sanar la legaña, disolver los tumores y sacar los dolores del cuerpo. Siempre le suplicaban que hicieran cesar las lluvias y tormentas, y más de una vez conjuró tempestades desde la cima de una colina. Una leyenda dice que un día en Celizonte ahuyentó una peste de fiebre que asolaba aquel lugar. Para ello, desvió el curso de 2 ríos y los hizo desembocar en un tercero. El río Uruguay y el río Paraná pasaron a desembocar en el de la Plata y la peste terminó. En Celizonte lo adoraron, le levantaron un templo y acuñaron medallas con su efigie. Otros dicen que fue adivino. Parece que había aprendido esta práctica junto a los magos de Persia, que, entre otras cosas, le enseñaron la ciencia de las hierbas que trastornaban el juicio y provocaban la demencia. Un día, en casa de un tal Anquitos, ¿qué hace Anquito? Un hombre se precipitó, y todavía mejor sería se precipitó, sobre Empédocles con la espada en alto. El filósofo se incorporó, extendió sus brazos y cantó unos versos de Homero sobre el nepentes, una planta asiática que tenía la virtud de provocar el olvido y la insensibilidad. Inmediatamente, la virtud del nepentes se apoderó del atacante y lo dejó inmóvil, petrificado, inmémore y sin conciencia.
y así se salvó Empédocles de aquel atentado. Como dijimos, los enfermos venían hacia él de todas las ciudades y todo el tiempo lo rodeaba una muchedumbre de infortunados. Las mujeres se sumaban a su séquito y lo besaban todo el tiempo, lo besaban. Una de ellas se llamaba Pantea y era hija de un noble patricio de Agrigento. Su papá la había destinado al culto de Artemisa, pero la chica huyó de la fría estatua de la diosa y consagró su virginidad a Empédocles. Nadie vio en ello, sin embargo, los signos del amor. Empédocles no se despojaba en ningún momento de cierta insensibilidad divina. No profería palabra que no fuera en metro épico o en dialecto jonio, aunque el pueblo y sus fieles solo servían del dórico. Todos sus gestos eran sagrados. Cuando condescendía a inclinarse sobre los hombres, era solo para bendecirlos o para sanarlos de alguna fulería. La mayor parte del tiempo permanecía silencioso. Jamás ninguno de los que lo seguían consiguió sorprenderlo dormido. No apolillaba nunca. Pantea iba vestida como una reina, de lana fina y oro de tisú. Un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú y una gentil princesita, tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Disculpen ustedes. Era esta chica Pantea de cuerpo hermoso y esbelto. Súbitamente, el viento de Asia trajo la peste a Sicilia. Murieron cientos de hombres y todo el ganado. La hermosa Pantea también fue presa del mal. Cayó a los pies de Empédocles y dejó de respirar. Ajá. Los que la rodeaban levantaron el cuerpo y quisieron reanimarla con vino, aromas y especias. Nada. Empédocles ni se mosqueó. La miró al instante, se sacó la corona que llevaba y la puso sobre la frente de la muerta. Luego colocó sobre su pecho una guirnalda de laurel. Cantó unos versos sobre la migración de las almas y le ordenó 3 veces que se levantara y anduviera. Una muchedumbre, ¿no? Muchedumbre. A ver, muchedumbre. Al tercer llamamiento, Pantea revivió y se puso de pie. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amables, muy amables. Se demostró que Empédocles también tenía potestad sobre la muerte. Siniacantes, el papá de Pantea, al saber lo ocurrido, adoró a Empédocles, le regaló cosas, en fin, libaciones, sacrificios, una porquería. Segundo hombre divinizado, el caudillo tracio Cotis, se creía un dios pero estaba loco, medio sonado, ¿no? Vivió allá por el siglo I antes de Cristo. Cotis creía que estaba enamorado de la diosa Atenea, y decidió desposarla. Dice, más si yo me caso con Atenea, en vez de buscar alguna gila por ahí, me caso con la diosa de la sabiduría. Hizo preparar entonces un gran festín, sándwiches de miga, etc. Y arregló en un lugar apartado una cama espléndida, incrustada con oro. No sé si es bueno que una cama esté incrustada con oro. Y piedras preciosas. Después se sentó a la mesa, se puso a escabiar con los invitados y bebieron vinos mezclados y puros en cantidad. Los cortesanos lo felicitaban, che, te felicito, qué sé yo. Ya completamente ebrio, mandó un guardia para ver si la diosa ya lo estaba esperando en la catrera, en la cama. Y anda a ver si está la diosa Atenea. El tipo volvió y haciendo una reverencia le dijo a Cotis que la cama estaba vacía. Cotis lo mató en el acto con una jabalina y envió a otro guardia. El guardia regresó arrastrándose y dijo que no había nadie en la cama.
Una segunda jabalina lo dejó ensartado en el piso. Después Coti envió a un tercer guardia y el tercero, prosternándose, le dijo: «Señor, hace ya tiempo que la diosa os espera», y salió rajando. Y no lo vieron más. El rey de Siam era otro que era venerado como un dios. Sus súbditos no podían mirarlo de frente y debían arrojarse al piso si él pasaba. Era espantoso cuando salía de paseo, la gente cayendo como moscas. Únicamente se le podía hablar con un lenguaje especial que era de protocolo, un lenguaje que en realidad casi nadie dominaba. Había palabras para indicar que comía, bebía, dormía o paseaba, pero esos términos no podían aplicarse a los actos de ninguna otra persona. Era un idioma propio del rey de Siam, porque su carácter divino necesitaba palabras distintas a las que usaba todo el mundo. Pero quizá no haya un país más prolífico en dioses humanos que la India. En Chinklivad, una pequeña ciudad cerca de Poona, en el oeste del país, las personas creían que en cada generación de una familia que vivía ahí, había un individuo que era la encarnación de Jimputi, Ganesha, el dios de cabeza de elefante. La deidad encarnó por primera vez en 1640 en la persona de Morava Gosein, un brahmán que buscaba la salvación por la abstinencia, la mortificación y la oración. Su actividad fue recompensada. El dios mismo se le presentó y le prometió que residiría en su cuerpo y en sus descendientes hasta la última generación. La promesa se cumplió y de padre a hijo, 7 generaciones sucesivas fueron divinas y veneradas por el pueblo. Pero el último de la línea directa de sucesión era un dios obeso y miope que murió en 1810 y los brahmanes desesperaron. Era una pérdida irreparable que las futuras generaciones no conocieran al dios Jimputi. Por consiguiente, los brahmanes buscaron y consiguieron otro recipiente en el cual el maestro se revelara de nuevo, y afortunadamente el asunto continuó en una interrumpida, o mejor dicho, ininterrumpida sucesión de encarnaciones. Fraser dice: una ley misteriosa de la economía espiritual, cuya vigencia lamentamos, dispone que los milagros hechos en estos días sean mezquinos y perversos. No pueden compararse con los que se hacían antes. Hoy, en Chinklivad, el Dios encarnado opera un triste y único milagro. Invita a cenar una vez al año a unos pocos fieles. Hablemos de la China para finalizar. En el Linfangiliang, que es una oficina china, la oficina colonial de Pekín, hay un registro de todos los dioses encarnados del Imperio Chino. ¿Hay dioses encarnados aquí? Efectivamente, aquí está la lista. Fichero. El número de dioses con licencia es de 160. En el Tíbet hay 30. Mongolia del Norte, 19. Mongolia del Sur, 57. El resto, Pekín. La administración china del siglo XIX prohibió, mediante un decreto, que los dioses registrados, por ejemplo, en el Tíbet, volvieran a nacer o a reencarnar fuera del Tíbet, ponele en Pekín. Imagínense qué desorden, porque estos dioses podrían, por ejemplo, generar situaciones de patriotismo, de preferencia. Si alguno no se comportaba como correspondía y era sorprendido con espíritu belicoso o injusto, era inmediatamente encerrado en un monasterio lejano y se le prohibía a este dios para siempre, vaya uno a saber cómo lo prohibían, ¿no?, renacer en otra persona. Lamentablemente, señor Dios, usted no puede renacer en otra persona. Chao.
Cuando alguno de estos dioses era rechazado, castigado o degradado, procedía a insistir, a perseverar, a reclamar y a escandalizar a todo el vecindario, despertando a todo el mundo y golpeando las puertas del cielo.